Bueno, colegas, continuando con la agenda de la reunión colegiada del día de hoy y por supuesto después de haber tenido el primer punto de agenda, que es el taller de lenguaje de señas, vamos a continuar con el segundo punto de agenda, que es la sistematización de resultados del primer monitoreo 2021. Permítame socializar el presente PPT. Voy a ponerlo en grandecitos. Acá tenemos sistematización de resultados del primer monitoreo 2021. Para tal efecto, hemos preparado una estructura de la sistematización de este primer monitoreo. Primero, vamos a ver la participación, que es en relación a la cantidad de estudiantes que participaron durante el acompañamiento y monitoreo 2021. Ese es el primer punto que vamos a ver. Como segundo punto, tenemos el aspecto número 1, que se refiere a la planificación de la sesión de Aprendo en Casa. Como tercer punto, vamos a observar el segundo aspecto, que se refiere al monitoreo, acompañamiento y mediación pedagógica a los estudiantes. Como cuarto punto, veremos el tercer aspecto, que se refiere a la evaluación y retroalimentación formativa. Y como último y quinto punto, nos vamos a referir al cuarto aspecto, que es en lo referente a la comunidad de aprendizaje. Esa es la estructura de la presente sistematización de resultados del primer monitoreo 2021. Y vamos a empezar con el cronograma de visitas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el cronograma de visitas. Son 44 docentes de secundaria. Acá están las áreas de cada uno de los docentes, las fechas que hicimos en el acompañamiento, recordando que hay una semana que tuvimos que postergarla porque teníamos la tercera semana de gestión, ¿no es cierto? Tenemos los grados y secciones y los responsables de este primer monitoreo, ¿no? Los responsables somos los tres directivos, la directora, la subdirectora administrativa y el subdirector de formación general, que es mi persona, ¿no? Y acá algunas observaciones. En este primer monitoreo les voy a presentar un cuadrito. En este cuadrito vamos a ver que son los 44 docentes de secundaria, del cual fueron monitoreados en este primer monitoreo 38, ¿no? Y 6 docentes que no fueron monitoreados. Esto nos arroja un porcentaje, ¿no es cierto? La idea era monitorear al 100% de docentes, pero bueno, no se ha podido. Y hemos monitoreado al 86% de docentes de secundaria y no monitoreado a un 14%, ¿no? Ahora, vamos a ver el primer punto de la estructura, que es referente a la cantidad de estudiantes que participaron o participan en la sesión, ¿no? Lo que nosotros los directivos hemos podido evidenciar o comprobar. Acá también hay un cuadrito, unos porcentajes, y por ejemplo, en este primer punto, que es la participación en las actividades de aprendizaje de los estudiantes entre 1 y 8 estudiantes que participaron. Gracias a Dios que no hemos encontrado a ningún docente, no tenemos ninguna sesión que hemos observado a los directivos que participen en esta cantidad, ¿no? El año pasado sí teníamos este inconveniente, pero parece que hemos superado este aspecto. Como segundo punto, tenemos la participación a las actividades de aprendizaje entre 9 a 16 estudiantes. En ese sentido, sí tenemos que el 26% de docentes hemos podido observar en el acompañamiento que tienen entre 9 a 16 estudiantes participantes en su sesión, ¿no? El tercer punto es la participación a las actividades de aprendizaje entre 17 a 24 estudiantes. Ahí tenemos el mayor grueso, ¿no? El 60% de docentes tienen o se evidencia que tienen en sus sesiones entre 17 a 24 estudiantes, ¿no? Pero también tenemos un 14% de docentes que lograron que en su sesión de aprendizaje participen de 25 a más estudiantes, ¿no? Estos son los resultados. Ahora, vamos a ver el segundo punto de la estructura, que es referente al primer aspecto, ¿no? En relación a la planificación que hace el docente de la sesión
de acuerdo a la plataforma Aprendo en Casa. Y acá tenemos unos ítems. El primer ítem es si el docente revisa semanalmente las actividades educativas de la plataforma Aprende en Casa. Y tenemos que el 100% de docentes sí revisan, ¿no?, todos los materiales educativos, y de acuerdo a esos materiales, por supuesto, hace su planificación, ¿no? También podemos observar si los docentes planifican actividades complementarias, ¿no?, cuando se requiere contextualizar, ¿no? Hay que recordar que las actividades complementarias son aquellas actividades que no se encuentran dentro de los materiales de la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, los docentes, por una necesidad, por un conocimiento, de acuerdo, por supuesto, a su evaluación diagnóstica, ellos incluyen actividades complementarias, por supuesto que tienen relación con el contenido, con la temática que se está utilizando en la plataforma. En ese sentido, tenemos que el 92% de docentes sí consideran actividades complementarias y un 8% que no, ¿no? Las actividades complementarias que podrían ser, hay algunos docentes que han podido presentar guías de aprendizaje, fichas de aprendizaje, algunos videos, algunos PPT, qué sé yo, que han hecho evidenciar que en este ítem utilizan actividades complementarias. Ahora, en relación a la planificación de la evaluación y la elaboración de instrumentos en el marco de la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Los docentes sí elaboran sus instrumentos de evaluación. Tenemos que hay un 79% de docentes que sí elabora sus instrumentos de evaluación, ¿no? O sea, trabajan conjuntamente su sesión con su instrumento de evaluación. Acá hay que recordar que no hay planificación sin evaluación y no hay evaluación sin planificación. Ambos van de la mano. En ese sentido, tenemos un 79% que sí trabajan con sus instrumentos de evaluación, pero todavía tenemos un 21% que no ha podido evidenciar los instrumentos de evaluación, ¿no? Hay que recordar que ustedes me envían semanalmente sus sesiones, conjuntamente también con sus instrumentos de evaluación. Y el cuarto ítem es que no solamente el docente elabora los instrumentos de evaluación, sino también elabora los criterios de evaluación de acuerdo a la plataforma Aprende en Casa y las comparte con sus estudiantes en el primer día de clase. Hay que recordar que es importante que los estudiantes conozcan con qué criterios van a ser evaluados, ¿no? Siempre nosotros tenemos que conocer cómo nos van a evaluar, ¿no? Para de tal manera orientarnos y guiarnos y de esa manera poder lograr los propósitos de aprendizaje, ¿no? Eso es muy importante. Acá podemos evidenciar, y esto hay que entregarlo pues el primer día de clase, ¿no? Desde que empezamos ya el estudiante tiene que tener ese conocimiento. Acá tenemos que hay un 92% que sí elaboran sus criterios de evaluación de acuerdo a la plataforma y que las comparten con sus estudiantes el primer día de clase. Y las evidencias son que a veces se ven en los grupos de WhatsApp, algunos en sus fichas que preparan, pero se ha evidenciado que hay un 92% que sí cumplen con este ítem, pero todavía tenemos un 8% que no ha podido evidenciar eso, ¿no? Ahora, como tercer punto de la estructura, vamos a ver el monitoreo, acompañamiento y mediación pedagógica a los estudiantes. En ese sentido, vamos a ver el ítem en donde dice si el docente brinda orientaciones que generan un clima de acogida y soporte emocional a los estudiantes y familias. Sí, los docentes han podido evidenciar a través de sus grupos de WhatsApp, a través de sus clases Zoom que han hecho, a través de las llamadas también por los dispositivos celulares, que el 100% sí cumple con esto, ¿no? Brindan orientaciones y tratan de que sus actividades de aprendizaje sean mediante un clima de acogida y puedan brindarles algún soporte emocional a los estudiantes y a las familias. Ahora, si el docente organiza el monitoreo y verifica que sus estudiantes estén desarrollando y accediendo a los recursos del Minedu, ¿sí? También vemos que un 100% sí organiza el monitoreo y está verificando, ¿no? A través, se puede evidenciar a través también de los grupos de WhatsApp, a través de las evidencias que envían los estudiantes, a través de las clases Zoom que ellos pueden hacer. Pero también
si atienden de manera diferenciada y oportuna a los estudiantes según necesidades e intereses, ¿no? O sea, si en el primer ítem veíamos que era a nivel general de los estudiantes y las familias, acá ya es de manera más particular, ¿no? Y sí, también los docentes han podido presentar algunos mensajes, algunas atenciones que han hecho a través del WhatsApp personal. Hay un 100% que sí cumple con este ítem, ¿no? En relación a si el docente fomenta el uso del portafolio entre sus estudiantes como fuente de evidencia de aprendizaje, acá podemos ver que el 95% sí cumple, pero todavía tenemos un 5% que no. Es importante, ¿no es cierto?, así como nosotros los docentes, tener un portafolio docente organizado, con nuestras secciones, con nuestros estudiantes, y donde ahí podamos poner todas nuestras evidencias, también que los estudiantes tengan su portafolio, ¿no? Por áreas, organizado. En ese sentido, podemos que tenemos una gran mayoría que sí cumple con este ítem. Ahora, nos vamos a ver al aspecto 3, que es en relación a la evaluación y retroalimentación formativa. Y vamos a ver este primer ítem, es si el docente comunica al estudiante el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación de manera sencilla, ¿no? Es importante que los estudiantes conozcan estos propósitos de aprendizaje, ¿no? Que se refieren, por supuesto, a las competencias, a las capacidades, también al desempeño que el docente va a observar para poder evidenciar si es que logran los estudiantes estos propósitos de aprendizaje que nosotros lo hemos planificado, ¿no? El estudiante debe conocer eso, ¿no? Y hay que comunicarle muchas veces de manera sencilla. Por supuesto que hay estudiantes que sí tienen una capacidad y pueden entender, pero posiblemente algunos que no. Y eso sí es una labor del docente. Pero también deben de conocer los criterios de evaluación, como ya lo hemos explicado, ¿no? Esos criterios de evaluación que justamente tienen relación con estos propósitos de aprendizaje, y es a lo que queremos apuntar nosotros los docentes, ¿no? Ahora, si el docente recoge, analiza las evidencias de aprendizaje y hace la devolución en función a los criterios establecidos, eso también es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, hemos notado que el estudiante sí recoge, porque ustedes semanalmente, todos los sábados, me envían las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, pero no se ha podido evidenciar que hay un análisis, ¿no? Y sobre todo, que ese análisis, mediante ese análisis, nosotros podemos hacer alguna devolución en función a los criterios establecidos. En ese sentido, tenemos que hay un 71% de docentes que no cumplen con este ítem, ¿no? Es definitivamente una debilidad, pero sí tenemos un 29% que sí cumplen con este ítem de recoger, de analizar y luego hacer una devolución en función a los criterios que nosotros hemos establecido. Ahora, tenemos un tercer punto, un tercer ítem muy importante dentro de la retroalimentación formativa, ¿no? Si el docente usa preguntas, repreguntas, ejemplos del desempeño que genere autorreflexión en los estudiantes y así pueda lograr, ¿no?, los aprendizajes o mejorar sus aprendizajes, ¿no? Muchas veces nos quedamos en las preguntas, ¿no? No hacemos repreguntas, ¿no? Y eso lo vamos a ver el porqué más adelantito, ¿no? Y vemos que hay un 74% que no cumplen con este ítem, ¿no? De hacer, posiblemente hace una pregunta, pero ya no hay una repregunta, ya no se prosigue con la retroalimentación. Pero sí tenemos que hay un 26% que sí ejecutan este ítem, ¿no? Ahora, si los docentes refuerzan positivamente el avance de los estudiantes y utilizan frases alentadoras y motivadoras, yo creo que la mayoría lo hace, ¿no? Y es más, nos quedamos ahí, ¿no? En el refuerzo positivo, en las palabritas, muy bien, lo hiciste muy bien, excelente, y nos quedamos ahí, ¿no? Y esto debido a que acá tenemos que hay un 76% que sí cumple, pero todavía tenemos un 24% que no cumple con eso, ¿no? Y eso lo evidenciamos justamente en lo que ustedes me envían. Eso se ha analizado. Y eso generalmente es, y tiene mucha relación con este último ítem, ¿no?
si los docentes utilizan el error como una oportunidad de aprendizaje para que los estudiantes reflexionen. Y la mayoría envían evidencia de los estudiantes que lograron, ¿no? O sea, envían, y por supuesto, si hay un estudiante que logró el propósito que nosotros hemos planificado, entonces ese estudiante nos quedamos muchas veces en la pregunta, nos quedamos en la felicitación, pero pienso yo que del que se debe utilizar justamente es del que no logró, del que cometió el error, porque justamente ese error nos va a servir para que el estudiante haga una autorreflexión a través de preguntas, a través de repreguntas, a través de repente de algunas descripciones y ejemplos, en donde va a generar pues al estudiante esas ganas de poder reflexionar sobre lo que él está aprendiendo, ¿no? Entonces es importante utilizar esto, ¿no? Como les vuelvo a repetir, nosotros hemos evidenciado, los directivos, que muchas veces el docente no usa el error, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, a veces, y particularmente yo lo he evidenciado porque tuve que estar 2 semanas suplantando a un profesor en 5.º año de secundaria y tuve que ejecutar, y los he demostrado al momento de hacer la socialización del monitoreo con los docentes, de que tuve que ejecutar lo mismo, ¿no? Planificar mi unidad, planificar mi sesión, ver las evidencias, hacer la retroalimentación. Y no, sí, ¿no? Entonces al estudiante yo le puedo hacer una pregunta, y muchas veces el estudiante no te contesta al momento, ¿no? Te puede contestar después de 30 minutos. Yo también a veces le respondo después de 30 minutos, a veces de 1 hora, 2 horas, pero estamos en esa interrelación, ¿no? En esa interrelación, por ejemplo, a través del WhatsApp, ¿no? A través del WhatsApp, ¿no? Si utilizo ese medio, puedo tener eso y puedo generar, ¿no? Esa reflexión. ¿Por qué? Porque puedo hacer una pregunta, puedo hacer una repregunta, ¿no? Y generar una autorreflexión con el estudiante. O sea, eso por supuesto, por lo menos yo, lo he demostrado que sí se puede ejecutar, ¿no? Ahora tenemos el último aspecto, que es la comunidad de aprendizaje, que es lo que nosotros estamos ejecutando, ¿no es cierto? Si los docentes identifican y socializan las prácticas docentes con su comunidad en el marco de la plataforma Aprende en Casa, eso lo hacemos en nuestras reuniones colegiadas, también los docentes lo hacen en sus reuniones que hacen por áreas, ¿no? Y siempre estamos socializando las prácticas docentes en esta comunidad, ¿no? Como segundo ítem tenemos si participa en el trabajo colaborativo que promueve la IE para mejorar el proceso de enseñanza, ¿no? Acabamos de tener, por ejemplo, el taller de lengua de señas, en donde todos estamos participando, es promovido por nosotros, y eso, por supuesto, va a ayudar a la mejora, ¿no? De ese proceso de enseñanza, y así hay otras situaciones que también ejecutamos, ¿no? También, al finalizar el trabajo colegiado, se establecen acuerdos y compromiso de mejora para la práctica docente. Todos los trabajos colegiados que hacemos durante la semana siempre terminamos con nuestros acuerdos y compromisos, por supuesto, para la mejora de la práctica docente. Vamos a llegar a algunas conclusiones en relación a esta sistematización del primer monitoreo 2021. Por supuesto, como subdirector de formación general, voy a elaborar un plan de mejora partiendo de estos resultados que le acabo de presentar en los siguientes aspectos, ¿no? Primero, el plan de mejora va a tener, el primer aspecto es acompañar y sugerir algunas acciones y estrategias pedagógicas a los docentes para la participación de los estudiantes a sus actividades de aprendizaje. Por supuesto, los 3 directivos que hemos monitoreado en este nivel secundaria, vamos a acompañar y también vamos a hacer algunas sugerencias a los docentes para que tengan algunas estrategias y poder hacer que los estudiantes participen en mayor cantidad, ¿no? Segundo, es orientar y guiar a los docentes en el proceso de retroalimentación en relación al análisis de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes y la devolución en función a los criterios establecidos. Eso también vamos a tratar de orientar, ¿no? Guiar a los docentes
en relación a esto, ¿no? De hacer un análisis. Nosotros somos especialistas y podemos comprender mucho más rápido, pero también tener en cuenta los criterios que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Tercero, proponer a los docentes preguntas, repreguntas, ejemplos de desempeño que genere autorreflexión del estudiante en el proceso de retroalimentación, ¿no? Existen preguntas, existen repreguntas por áreas también, ¿no? Existen repreguntas también por procesos cognitivos, y eso vamos a tratar de proporcionar a los docentes para que les sirva de guía y así puedan mejorar este aspecto de la retroalimentación, ¿no? Y por último, generar conciencia en los docentes tomando en cuenta que el error es una oportunidad de aprendizaje para que los estudiantes reflexionen, ¿no? Asimismo para nosotros como docentes, ¿no? Hay muchas personas que piensan que el error es malo, ¿no? Y yo creo que no, ¿no? El error, como lo estamos manifestando acá, muchas veces es una oportunidad para aprender, ¿no? A veces nos equivocamos y de esa equivocación que tenemos aprendemos, ¿no? Yo creo que el error sería gravísimo si ya conociendo el error, ya sabiendo cómo solucionarlo, volvamos a cometer el error, ¿no? Y volvamos a cometer el error. Eso ya sería un error gravísimo, ¿no? Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista y en ese sentido hay que tratar de concientizar a los docentes que no es malo, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay que tratar de mejorar todas esas cosas que se nos presentan en la vida, ¿no? Bueno, coleguitas, no solamente me queda decirle con este lindo gatito, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, colegas.